Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Liposucción, ¿una alternativa real? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero contestar preguntas que nos han estado haciendo en Metabolismo TV. Usted puede escribir en Metabolismo TV, es un videoblog, puede tanto en YouTube, donde tenemos el canal de Metabolismo TV, usted puede hacerse miembro, pero ahí también puede ponernos comentarios y nosotros siempre nos vamos a encargar de contestárselo. O puede escribirnos directamente en el blog de metabolismotv.com, donde también le podamos contestar. Pero sea como sea, a nosotros nos gusta contestar nuestras comunicaciones. Ahora, quiero hablarles del tema de la liposucción. Tengo varias personas que nos han estado preguntando sobre la liposucción como alternativa. Si es una alternativa real al tema de reducir la grasa. Voy un momentito a la pizarra, pero antes de ir a la pizarra le quiero enseñar a alguien que lo están preparando para una liposucción. Esto se está preparando para una cirugía. Cuando se va a preparar para una cirugía, pues el médico o el cirujano hace como unas marcas en la piel para dibujar por dónde va a estar cortando, por dónde va a ser la incisión. Porque en principio lo que pasa es que cuando se hace esa incisión, se corta la piel y se levanta y se alza. Cuando esa piel se alza, por ahí se mete un vacuum cleaner, sería una aspiradora. Es que en Puerto Rico nosotros no hablamos español, ¿ok? Hablamos Spanglish, ¿no? Se mete una aspiradora. Es una aspiradora especial que básicamente lo que hace es que aspira la grasa. Claro, esa grasa se mete por esas hendiduras que se van a hacer en la piel mientras se trata de controlar el flujo de sangre. Y lo primero que entra no es la aspiradora, primero entra como si fuera una herramienta de metal, como una paleta de metal, una palanquita, que lo que hace es que empieza a soltar la grasa. Empiezan a trabajar eso ahí y a tratar de soltar la grasa para que luego la aspiradora pueda succionarla. Así que básicamente así que se hace una liposucción. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo, ¿ok? Fíjense, algunas personas, tristemente he conocido a algunas personas que nos llegaron a Natural Slim pidiendo ayuda en Natural Slim de México. Conocí a unas personas así que nos llegaron pidiendo ayuda a los Natural Slim porque habían hecho una liposucción, les costó una pequeña fortuna, porque es un tratamiento estético y es de cirugía, por lo tanto es costoso porque tiene sus riesgos, ¿no? Y el médico quiere cubrirse. Y esta persona, pues, que conocí en México, en el DF, en Natural Slim de DF, tenemos dos en Natural Slim actualmente, en México, pues me cuenta, dice, mire, don Frank, yo me hice una liposucción y pues mi talla se redujo, ¿verdad? Porque yo era talla 8 y ya estaba como en casi talla 6, ¿no? La había bajado, reducido bastante la grasa, ¿no? Claro, me quedaron una serie de cicatrices, porque una de las cosas que pasa con la liposucción es que le deja cicatrices, ¿no? Hay quienes le quedan más horribles que otros, pero la cicatriz está ahí, ¿no? O sea, como hay que cortar, y al cortar, dentro de esa hendidura hay que meter una palanca de metal para soltar la grasa, para luego entonces meter la aspiradora y succionar la grasa, para entonces asegurarse de que bajó toda esa grasa, para entonces poder luego sellar y coser o coser un poco de piel que estaba estirada, lo que sea. Hay veces que inclusive hay que cortar algo de piel y unirla, pues quedan cicatrices, ¿no? Esta señora me dice, mire, lo triste es que gasté la plata, gasté el dinero, gasté el dinero que gasté, que mi esposa me lo pagó, pero he vuelto a engordar. Quiere decir que ya estoy un poquitito más gorda que lo que estaba antes de hacer la liposucción. Eso me trae al punto de explicarle qué es lo que es la liposucción. Fíjese, dentro del cuerpo, ¿verdad? Pues hay una grasa que crece en el abdomen. La grasa abdominal es, claro, la liposucción puede ser de los glúteos, puede ser del abdomen, puede ser de la cadera. O sea, la liposucción puede cubrir distintas áreas. Yo he visto personas que se han hecho liposucciones básicamente de prácticamente todas las partes del cuerpo, ¿no? Quedan un poquitito así como un Frankenstein, porque quedan todas esas marcas. Eso es algo que el médico no puede evitarlo, ¿me sigue? Porque el cuerpo muchas veces, sobre todo cuando está gordito, la capacidad de cicatrizar sin tanta marca la ha perdido, ¿no? Hay personas que crean lo que llaman como es un tipo de cicatriz que sella horrible de fea, ¿no? Pero en el área abdominal, que es el área donde más
se hace liposucciones. Pues básicamente la piel es así. Esta es la parte de afuera. Debajo de la piel lo que vamos a encontrar es los músculos. Una capa de músculo, ¿no? Entonces, esta capa que está aquí primera de grasa, ¿no? Se llama la grasa abdominal. Ahora, hay otra grasa que es más profunda, que está dentro, que se llama la grasa visceral. Lo que maneja la liposucción es solamente la grasa abdominal. Y es la grasa abdominal que es la menor, porque lo que saca una barriga muy grande para afuera es principalmente la grasa visceral. Naturalmente sí puede reducir unos centímetros, unas pulgadas, y tendrá que entonces trabajar con el tema de las cicatrices que queden ahí, ¿no? La grasa visceral, verdaderamente, como único se puede reducir es adelgazando, es mejorando el metabolismo, que es lo que nosotros hacemos llevando a las personas a adelgazar. Esta grasa abdominal, lo que hace el cirujano es que hace una incisión, y por aquí mete una pieza de metal con la cual raspa y suelta esa grasa, ¿no? Después que saca esa pieza de ahí, que la grasa quedó un poco suelta, entonces mete como una aspiradora que tiene una boca finita, y esa aspiradora trae hacia afuera, hacia un recipiente, trae la grasa, ¿no? Y eso lo tiene que llevar hasta sus últimas consecuencias. Claro, como llega nada más que hasta cierto punto, pues tiene que hacer una incisión aquí, tiene que hacer otra incisión acá, tiene que hacer otra por acá y así, ¿no? O sea que el cirujano va buscando cómo soltar esa grasa y cómo irla aspirando para sacarla de ahí. El producto final, ¿verdad? Si todo quedó bien, el producto final va a ser, el cirujano no puede penetrar el músculo, porque si penetra para adentro del músculo, daña el músculo. Por lo tanto, lo único que puede hacer es sacar la grasa superficial que está afuera. Esta grasa, que es la más voluminosa, la grasa visceral no la puede tocar, porque tendría que lacerar el músculo y eso sería un daño permanente, ¿no? Básicamente, lo que se puede lograr es que entonces esto quede así, bien pegadito, ¿verdad? Pero claro, van a quedar cicatrices, ¿no? Una desventaja que yo veo con el tema de la liposucción es que el área queda impactada. O sea, yo he visto personas que tenían, por ejemplo, un sistema nervioso pasivo. El sistema nervioso pasivo es como el mío, es un cuerpo que puede comer grasa, puede comer carne roja, y no engorda con la grasa ni con la carne roja, como pasa con el cuerpo mío, que es el sistema nervioso pasivo, ¿no? Mi esposa, por ejemplo, Elizabeth, tiene un sistema nervioso excitado, donde ella engorda de mirar la grasa o de mirar la carne roja, engorda, ¿no? Son cuerpos distintos. He visto muchas personas que tenían sistema nervioso pasivo, que después de la operación fue tan traumática para el cuerpo, que ahora terminaron como sistema nervioso excitado, ¿okay? Nunca he visto una persona que pase de excitado a pasivo, no creo que lo vaya a ver, pero he visto personas cuyo sistema nervioso pasa de pasivo a excitado. O sea, que cuando una persona hace una liposucción, ¿okay? Pues está, de alguna forma u otra, está impactando el sistema nervioso del cuerpo, que es el que controla el metabolismo. Lo que le puedo decir en esto es que en la vida no hay nada gratis, ¿no? O sea, lo que usted haga va a tener sus cicatrices. La escena ideal sería que usted trabajara, en vez de hacer una liposucción, trabajara con su metabolismo, ¿okay? Si usted trabaja realmente con su metabolismo, descubre sus alimentos agresores, hidrata el cuerpo y establece un estilo de vida, aunque hiciera una liposucción, usted lo puede mantener. Y no le va a pasar con esta señora que conocí en México, que acababa de hacerlo, pero ya está otra vez más gordita que lo que estaba al principio. Pues esto se lo comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.